Muy buenos días, feliz sábado para todos. Reciban un fuerte abrazo y un saludo cordial. Pues la verdad que hoy nos sentimos muy agradecidos de Dios, muy felices porque estamos aquí reunidos alabando y glorificando el nombre de Dios desde tempranito, desde temprano en la mañana. Y agradecidos también agradeciendo a Leanni porque nos ha traído, nos trae una programación tan bonita y con tantos pensamientos y lecturas tan edificantes. También me siento muy agradecida del Señor por el invitado que tenemos en esta mañana. Es una persona que todos apreciamos, que hemos aprendido mucho de él y seguimos aprendiendo. Es una persona que particularmente yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. Eh, Aprendo mucho de lo que él siempre nos comparte y de sus mensajes. Gloria a Dios por eso. Así es que mis hermanos queridos, sin más preámbulo, quiero presentar a nuestro querido hermano Charlie Almanzar, que hoy nos trae un tema sumamente interesante, un tema precioso. Yo sé que va a ser de mucha edificación para todos. Golpecitos misteriosos. Charlie, muy bienvenido aquí a este grupo que es tu casa también. Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios y feliz sábado para todos. ¿Se Feliz. me escucha bien? Perfectamente. Qué bien. Pues gracias por la invitación. Teníamos tiempo, no lo veíamos por este lado. Y de manera especial a Leadni, que fue que me invitó, por haberme permitido estar aquí con ustedes una vez más. Sabe que en la promoción que le mandaba a los contactos de WhatsApp, le decía que si alguien sabía de qué íbamos a tratar por el título. Y creo que solamente una sola persona se aventuró a responderme. Le dije, usted se equivocó. Me dijo que Bueno, se Charlie, refería. perdona. ¿Ah? Charlie, yo no quise comentarte nada, pero tengo Ah, una idea, ¿eh? bueno. Después te... Pues esa persona me decía, bueno, se refiere a la experiencia de Indiana, que tiene que ver con la música principalmente, y de la cual el pastor Bora ha hablado mucho. Pero no, ya veremos hoy de qué se trata. Pues antes de entrar en materia y de abrir la palabra de Dios, vamos a invitarles a orar una vez más, ¿les parece? Padre, gracias Señor, te damos. Gracias Señor porque tú estás con tu pueblo y tú nos diriges a cada paso, como pueblo y como individuos. Nos sentimos Señor muy agradecidos de ti, de que nos has permitido estar en comunión contigo en este sábado, día del Señor. Y también Señor porque tu luz ha resplandecido sobre nosotros para sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Allí, Señor, tú nos mantienes y nos llamas, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de tu carácter, Señor, para gloria y honra tuya. Ahora, Padre, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que nos sigas dirigiendo en el nombre de Jesús. Amén. Pues la lectura bíblica estuvo en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Y de ahí voy a tomar solamente una palabrita prácticamente. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito entre vosotros como crucificado? Cuando nosotros ponemos la versión en inglés, King James, dice bewitch, que cuando vamos al diccionario, vamos a ver si aquí me aparece, dice ahí fascinar, calumniar, difamar, pero dice aquí mediante falsas representaciones. Pero esta palabra aquí es hechizar, más comúnmente se conoce como hechizar. Y se refiere no más y menos que a lo que nosotros llamamos hoy como espiritismo, que es básicamente cuando Satanás controla la mente del ser humano de diferentes formas. Satanás controla la mente del ser humano y hay un poder hechizante sobre esa persona, sobrenatural.
y lo hace de diferentes maneras según él entiende que le puede ir mejor con un tipo de persona u otra, pues le ofrece sus engaños, sus representaciones falsas. ¿Para qué? Para capturar su mente al desobedecer a Dios. Y como dice la Biblia, Pablo, creo que es en Romanos, que nosotros nos hacemos siervos de quienes obedecemos, o de la justicia para vida, o del pecado para la muerte. Entonces, cuando nos referimos a el título del tema, que es golpecitos misteriosos, lo estamos tomando de una de los títulos del libro Primeros Escritos de la hermana White, que se refiere a los inicios del espiritismo. No sé cuántos aquí saben más o menos la historia o han escuchado hablar acerca de las hermanas Fox. ¿Alguien ha escuchado hablar de las hermanas Fox? Bueno, pues en Primeros Escritos se dice en el capítulo que está en la página 59, que dice golpes misteriosos, que el 24 de agosto del año 1850, ese mismo año, si mal no recuerdo, fue la visión del conflicto de los siglos, del gran conflicto, y cuando muchas cosas pasaron en la reorganización del movimiento adventista, dice la hermana White que ella vio que los golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás. Yo le voy a compartir un video aquí. Voy a ponérselo en el chat de una vez para que no se olviden. Pueden ver ese video en YouTube. Es de una persona no cristiana, pero él está relatando ahí la experiencia de las hermanas Fox. Cuando la hermana White dice aquí que esos golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás, se refiere a la experiencia de las hermanas Fox. Por cierto, déjame ponerle esto aquí en pantalla. Dice aquí que algunos procedían directamente de él y otros indirectamente por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás. Eran su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran la obra del poder de Dios. Cuando uno se aparta de la verdad, como dice Pablo, que rechazan la verdad, entonces le viene una operación de engaño a la persona. Todas estas personas ya en Estados Unidos allá habían pasado ya la experiencia de 1844, donde prácticamente nadie quedó sin escuchar el mensaje de la segunda venida de Cristo para ese año. Y ya sea ellos o a través de sus hijos, cuya responsabilidad era de ellos, pues algunos de ellos no se habían rechazado el mensaje de Dios de volver a reformarse y de repensar sus caminos, y que si Cristo hubiese venido un momento así, si ellos estuvieran preparados o no. Sabemos ya la historia que de miles de personas que proclamaban seguir y esperar a Cristo pronto, pues solamente quedaron unas pocas investigando qué fue lo que pasó con aquella experiencia. Sin embargo, ya a Satanás se le da permiso ahora, unos 6 años después de eso, o unos 6 años, no, creo que fue antes de ahí. A la hermana White se le mostró eso. No sé si fue el año anterior o ese mismo año. ¿Para qué? Para ejecutar una segunda fase ya que es grandemente preparatoria para su gran engaño final, que es cuando él venga a hacerse pasar por Cristo. ¿Y por qué? Porque ya la persona había rechazado la verdad de la Biblia. Nosotros sabemos que Jesús nos alerta de que si nos anuncian que aquí está el Cristo o allí, que no vayáis, en Mateo 24. Dice la Biblia en Apocalipsis que los ángeles los 3 espíritus inmundos van a todos los reyes de la tierra para reunirlos para la batalla del gran Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón, y que engañan al mundo entero también con esas señales que se le ha dado a hacer, tal como se describe en Apocalipsis 13 de la segunda bestia, la que surge de la tierra. Es decir, que en el tiempo del fin se nos detalla muchos engaños de tipo sobrenatural.
que lo podemos enmarcar gran parte de ellos en la palabra espiritismo. Y eso en la modernidad viene con esta experiencia de 3 hermanitas, como lo van a poder ver ahí en ese video un poquito más detallado, que empezaron a escuchar golpes en sus casas y maniobraron algún tipo de conexión. Mira, si tú me vas a decir que sí, dame un golpe. Si es que no, dame 2 golpecitos. Y así se comunicaban. Y ya ustedes saben qué pasó cuando las personas entendieron por ahí que se podía uno comunicar con el espíritu de las personas muertas. Porque el presunto espíritu, que no era más obra de Satanás mismo o de uno de sus agentes, tal como dice este capítulo, era de un presunto hombre que había muerto allá en esa casa hace un tiempo y luego se descubrió su cadáver, etcétera. Y entonces eso fue un reperpero grandísimo. Y la gente que ya había rechazado la verdad, ¿en qué estaba ahora? Creyéndole a un engaño que venía precisamente del poder satánico. El ángel dice, no consultará el pueblo a su Dios, no consultarán a los muertos por los vivos. Eso está en Isaías 8, 19 y 20. Los muertos nada saben. En vez de acudir al Dios vivo, van a recurrir a los muertos. Se han apartado del Dios vivo para conversar con los muertos que nada saben. Luego, la hermana White se le declaró que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irían extendiendo más y más con incremento del poder de Satanás, así que algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar milagros. ¿Qué nos dice aquí? Extensión de ese tipo de actividades, incluidos los milagros. Cuando hay milagros de por medio, no podemos dejar de pensar en el mundo religioso, donde se hacen muchos milagros, ¿verdad? Y que pudiera ser una posibilidad de que muchos de esos milagros sean de obras satánicas, ¿sí o no? Pues Satanás falsificó los milagros que hizo Moisés para dar testimonio del poder de Dios, allá en Egipto, delante del faraón. Y así también se nos dice en Apocalipsis que hará descender fuego del cielo delante de los hombres. Todo eso para engañar a los que se pierden. Pues entonces, si las personas no están de acuerdo a la ley y al testimonio, pues tendríamos que poner en tela de juicio, por lo menos estar bien apercibidos de ese tipo de milagros o curaciones que ocurren. Y ya ni hablar de las que se dan en el mundo no cristiano. Se demostró que por los golpes y el mesmerismo, que es otra forma de decir hipnotismo, estos magos modernos explicarían aún todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Y que muchos creerían que todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra fueron hechas por este mismo poder. Y ahí se le relata a la hermana White la experiencia de Moisés en Egipto. Pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Los perdidos ya están entrampados, faltaríamos nosotros, ¿verdad? Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Bueno, déjame terminar de leer el capítulo. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro alrededor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos, pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel. Está siempre sobre Israel para el bien, y él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en él. Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él. Dijo el ángel, recuerda que estás en terreno encantado. Vi que debemos vigilar y ponernos la armadura completa. Y Pablo la detalla bien en Efesios 6. Embrazando el escudo de la fe para permanecer en pie y para que no nos dañen los ígneos dardos del maligno. Pues bien,
Sabemos que Satanás es un enemigo caído, que no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, a menos que Dios se lo permita. Que tiene mucho poder, pero que ningún gran poder de eso nos puede hacer daño si nosotros no llegamos a ¿qué? A meternos en el terreno de Satanás. Eva, por ejemplo, fue engañada, sin embargo, Adán no. Adán lo que hizo, lo hizo conscientemente. Y por eso precisamente Satanás se acercó a Eva porque entendía que podía ser más susceptible del engaño, tal como ocurrió. Hoy en día también ocurre lo mismo. Para algunos de nosotros tiene mucho significado cuando nosotros vemos esta parte de que no debemos temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Por ejemplo, en mi experiencia antes de yo ser cristiano, hace ya un tiempecito, yo estudiaba mucho antes lo que era la grafología, los tipos de mancia, que son tipos de adivinaciones, y también incluso la astrología. Muchos de aquí conocerán a Walter Mercado, que creo que murió no hace mucho tiempo. Walter Mercado era un astrólogo famosísimo, puertorriqueño. Y yo sabía tanto, en el Canal 2, creo que aquí en República Dominicana ponían un pequeñito detalle de los signos. Y yo llegué a saber tanto de eso, que sabía lo que Walter Mercado prácticamente le iba a decir a los 12 signos cada día. Porque eso también se estudia y más o menos cíclico, etcétera. Sin embargo, cuando yo tenía la curiosidad de aprender otras cosas y de expandirme más, pues quise tener otro tipo de experiencia. Gracias a Dios que ese tipo de experiencia que yo tuve fue prácticamente teórica y de cosas por la ramita, por así decirlo. Pero cuando un día un compañero de escuela me dice que su tía es Rosacruz, que es un tipo de logia, tipo masónica, ocultista, y que estudia mucho los misterios del antiguo Egipto, etcétera, y que ella vivía ahí en Villamella como yo, un poquito apartado, pero al mismo Villamella. Y ella era Rosa Cruz. Yo me interesé mucho por eso, porque pensé que eso no podía estar tan al alcance de uno ser, que yo quería hablar con la señora y que me enseñara, etcétera. Y él me decía que ella hacía viajes astrales. Los viajes astrales, desde mi punto de vista, no es más que una experiencia que te da un ángel de Dios, no, sino un demonio. Cuando el ángel de Dios, que también tiene el mismo poder, eso se llama visión, vino el ángel y me mostró, etcétera. Pero cuando el demonio viene de donde ti, es decir, donde la persona que hace su viaje astral, le da la impresión de que sale del cuerpo y va a otros lugares, y a veces se juntan varias personas que están en diferentes lugares de un mismo país o de diferentes lugares, y le da la impresión de que han salido del cuerpo su alma, entre comillas. Nosotros sabemos por la Biblia que el alma somos nosotros, el cuerpo y el aliento de Dios, el espíritu. Eso llega a ser el alma viviente, dice la Biblia en Génesis capítulo 2. Pero entonces ahí pueden andar por varios sitios, hablar, y cada uno luego volver a su casa donde dejó su cuerpo. Todo ese tipo de cosas esa señora lo hacía, me decía mi compañero, y yo quería saber más. Pues, en fin, nunca pude contactarme con la señora, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí encontré la sede de los Rosacruces. Estaba por ahí cerca de la 27 de febrero, que hace esquina Máximo Gómez. Y toqué, llamé, mejor dicho. Me salió una señora, una expresión bien regia. Yo le dije que quería ser parte de los Rosacruces. Y me dijo, me miró de arriba abajo, espérate ahí. Me entró, buscó un papelito, ahí decía poner el nombre, por qué yo quería hacer, y una pequeña cuota de contribución. Para mí todo estaba perfecto, excepto esa pregunta. Y yo, que no quería quedarme fuera, me fui a internet y a la Biblioteca Nacional, que antes el internet no era tan común, y me puse a investigar de los Rosacruces para yo poder dar una buena respuesta, o la mejor que yo entendiera. Y ahí, lo que yo le había pedido a mi madre y a mi hermana, mi madre doña Carmen y mi hermana Sonia, que yo sabía que nunca me iban a dar, pues entonces el Señor me lo dio. Cuando ya veían que yo estaba más y más metido en eso, madre y hermana maternal también incluso preocupada por uno, decía, mira, a Dios no le gusta eso, que si yo cuando, yo búsquemelo en la Biblia y yo lo dejo. Porque yo había crecido en el temor de Dios y leyendo mi Biblia y respetándolo y todo.
Pero sabía que ella nunca iban a buscar nada porque no sabían de Biblia. Y como le dije, Dios me dio ese día lo que yo le había pedido en una página de internet de un señor católico de Nueva York. Encontré sobre los Rosacruces, etcétera, y las citas bíblicas de por qué Dios condena ese tipo de actividades y lo que yo hacía. También me hablaba de la astrología, de las adivinaciones, del espiritismo, etcétera. Y todas las citas sí las anoté, como 20 y pico. Cuando llegué a mi casa la busqué y ese fue, vamos a decir, mi conversión. Pues cuando algunas personas tenemos ese tipo de experiencia, hay otras que tienen un tipo de experiencia ya más contacto con el tipo medio, con el espíritu, con los espíritus, que es que incluso hablan cara a cara o el espíritu habla en el lugar donde estén, ellos responden, se sienten tranquilos. Otros, el espíritu se le mete dentro, tal como pasaba como los relatos que están en la Biblia, y un sinnúmero de ramificaciones, que quizá citarlas todas no nos dé el tiempo, pero dejaríamos muchas fuera, pero hay para todos los gustos, para todas las clases sociales, una un chin más fina, otra un poco más vulgar. Usted también puede irse a leer la taza o la baraja y una persona que no lo conoce le dice de todo sobre usted. Todo ese tipo de cosas son espiritistas y Dios las condena. Dios las condena. Es más vulgar cuando usted entra en contacto, cuando el espíritu entra dentro de la persona. Ya ahí hay una invasión terrible y hasta lo invalida a uno para ser maestro en el pueblo de Dios, tal como dice en el libro, creo que es Primeros Escritos. Veré si consigo la cita luego y se la mando a Dulce y a Leandro. Ponen ahí, me hacen ver las reuniones a las personas interesadas. No vi en qué momento pusieron ese comentario. Pero en fin, la clave para usted no tener contacto con los espíritus o librarse de eso es usted deshacerse de todo lo que usted tenga en su casa que tenga que ver con eso. Eso es lo primero que usted debe hacer. Se encomienda a Dios, le dice que lo libre, porque algunas veces estamos metidos quizá en ese tipo de actividades o mundo y no estamos conscientes de qué se trata realmente o del peligro que corremos. Hay otras personas que sí lo saben, pero lo primero que usted debe hacer es botar todo. Yo tenía, por cierto, varias cajas de libros y de artículos y eso, lo que me todito. Eran como 2 o 3 cajas de cerveza, Presidente, tenían buen tamaño, revista y todo, porque yo me paseaba por ahí, por la Duarte, y buscando libros, etcétera, leyendo. Y hasta cambié un libro del conflicto de los siglos por un libro del maravilloso número 7 de Connie Méndez. Eso nunca se me olvida. Mi tío me había regalado, que ya murió, que era adventista, el conflicto de los siglos. Y mi afán por eso, miren por qué cambié yo ese tesoro, que tengo por cierto uno por aquí. Ahí se ve, ¿verdad? Este me lo regaló mi hermano Rubén. Pues a ese tipo de cosas llega uno y cuando uno se deshace de todo eso, pues entonces ya los espíritus, los demonios no tienen nada que buscar en su casa. Algunos habremos visto ese drama interesante del clavito que deja el hombre que vende la casa en la sala ahí. Y entonces yo le voy a vender esta casa, pero ese clavito que está ahí es mío. Y el hombre iba a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, a enganchar un sombrero y a buscarlo. ¿Por qué? Porque ese era su clavito. Y eso representa cuando nosotros le dejamos que sea una cosita a Satanás por el cual pueda acceder a nosotros. Hay una experiencia muy interesante de un señor canadiense, se llama Roger Morneau. Él escribió un libro muy bueno, A Trip into the Supernatural, o Un viaje a lo sobrenatural. Le voy a poner el link aquí, donde está doblado al español, subtitulado, y otro también donde uno doblado y otro subtitulado, por si lo quieren ver. Es un poquito largo, pero no tiene desperdicio y se puede aprender mucho. Ahí están. El hermano Roger Morneau se dedicó a la comunicación con los espíritus, le sacó mucho provecho económico y luego Dios lo tenía ahí, pero no lo dejaba que llegara a perderse por completo. Él tenía su
su base cristiana, y luego eso, como dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí en el momento preciso Dios lo sacó y llegó a hacerse incluso adventista del séptimo día. Y tal como Roger relata una experiencia en cuanto al sábado, tengo también yo una para relatar precisamente con mi amigo, el que le mencionaba ahorita, el sobrino de la señora, que hacía los viajes astrales. Él relata una experiencia interesante con el sábado. La que yo le puedo contar es que mi amigo se puso a jugar la Ouija. Ustedes saben lo que es la Ouija, un tablero con las letras del alfabeto, y con por lo menos 2 personas le ponen la mano encima del tablero con algo que se pueda ver la letra, y luego entonces el espíritu que llega a la sala te va moviendo eso y se comunica contigo de esa manera. Él lo hizo un par de veces. Él era mayor que yo, como 2 o 3 años mayor que yo. Yo era el más joven de la clase. Me decía, no te pongas a inventar con eso. Me decía cómo se revolteaba la cosa en su habitación, etcétera. Y algo curioso que me dijo, que cuando yo no soñaba ni en ser adventista, ni conocía nada de sábado, ni de los mandamientos de Dios, etcétera, es que cuando ellos intentaban, a veces intentaban un domingo, y el dichoso espíritu, el demonio ese, nunca iba a los domingos. Y ellos habían notado el patrón ya. Y le preguntaron al espíritu que por qué no venía los domingos. Y ustedes saben que le dijo el dichoso espíritu ese, que no, que los domingos era un día especial y que ellos no tenían permiso para salir. ¿Qué les parece? Entonces, toda esa orquestación, Satanás la tiene desde antes, desde antaño, para ir trabajando en lo que nosotros ya sabemos más claramente por la Biblia y los escritos de la hermana White, de que el domingo se le está dando cada vez más realce, de que es un día especial y que se va a considerar santo y que se van a aparecer espíritus diciendo de la especialidad del día de reposo, del domingo, etcétera. Y miren, ya cuando él tenga esa experiencia o vea esto y se recuerda eso, pero mire, el espíritu me lo decía también, con el que yo me comunicaba, pero es verdad. O si yo hubiese tenido eso también y lo veo y no conozco, no creo la verdad, me pasaría quizá lo mismo también. Entonces, todos tienen un patrón, y es como veíamos ahorita, con el propósito de engañar al ser humano. Ese caso de las hermanas Fox es lo que se puede considerar como el inicio del espiritismo moderno, y ese caso de la Ouija es algo muy peligroso, donde muchas personas se ponen a inventar y hasta terminan siendo poseídos de los demonios. Otra experiencia que le puedo contar es, y es la clave para contrarrestar este tipo de manifestaciones, es que nosotros nos mudamos una vez a una casa, mi esposa y mi hijo estaba recién nacido prácticamente, ya tenemos 3, y la persona que se mudaba de ahí se iba, no muy lejos de la zona, pero porque la hermana de su esposa, que también está allegada familiarmente a mi esposa, ellos, estaba poseída por un demonio, vivía al lado. Ellos vivían en una casa de blog, pero ella vivía en una casa de madera y o cercada con plywood, etcétera. Y cuando esa mujer empezaba a darse golpes en esos plywood, a las 4 y 5 de la mañana, a las 5 de la mañana realmente, ya ustedes se imaginan, a vocear cosas y palabras ininteligibles, etcétera. Y el demonio se la había agarrado con él y estaba que no aguantaba y se fue. Bueno, pues nos alquilaron la casa y no nos dijeron nada de eso. ¿Qué ustedes se imaginan? Como al segundo o tercer día que estamos viviendo ahí, y a las 5 de la mañana me levanta la prima de mi esposa, hablando en ese asunto, y como hablando la misma lengua, como hablando en lengua, así como habla mucha gente por ahí que dicen que es el Espíritu Santo, que no es ningún Espíritu Santo nada. Y yo digo, oh, y la mujer mía con miedo, porque estábamos en la habitación de nosotros al lado de la sala de ellos. Y cuando el esposo de ella se iba a trabajar tempranito, pues ella arrancaba y ya ustedes saben. Yo me pongo a orar y la experiencia cortada es que cada vez, era a las 5 que la agarraba, a las 5 en punto prácticamente. Cada vez que yo me levantaba primero, de las 5, y me ponía a orar, el día entero ya se lo pasaba mansita. Ni hacía su reperpero a las 5 de la mañana y el día entero no hacía nada extraño. Ahora, cuando ella me agarraba adelante, ya ustedes saben, se le iba el sueño a uno
Y el día entero entonces estaba con manifestaciones extrañas, o para mi esposa o con la persona alrededor. Miren qué poderoso es el poder que da Dios a través de la oración, que es real y verdadera. Pero yo ni entiendo que tuviera o que tenga el don de echar fuera demonios, etcétera. Alguna hermana de ella se ponía contenta y la mamá, y a lo mejor Dios te mandó y que para que saque el espíritu. Y yo, espera, que yo no voy donde yo no entienda que Dios me haya mandado. Y sí, hacíamos un poco de actividades nocturnas allá de oración y eso, pero nunca tuve que la osadía de ir a sacar el demonio o a verla. Otro día yo le pasé cerca y le dice a ella, a mi esposa, tú ves, él tiene una luz que sí o qué, que lo protege. Y me echó para atrás eso porque ellos dan su testimonio y Dios cuida a uno de manera especial. Pero en fin, le hago este relato porque a veces también estamos en terreno encantado sin darnos cuenta. Pero también, ¿cómo podemos librarnos? Entonces, a través del poder de la oración y encomendarnos a Dios. Y no como hay bla, 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 por ahí. En el nombre de Jesús te he hecho. ¿No se acuerdan de la experiencia de esos que eran hijos de sacerdotes, si mal no recuerdo, y que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo, el que predicaba Pablo? ¿Se acuerdan? Eso está en el libro de Hechos. ¿Y qué le dijo el demonio? Ah, bueno, a Jesús yo lo conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y el demonio le caía atrás y le daba una pela, dice el relato bíblico, que le caía atrás y los castigaba, algo así que era. Pues no, el mismo Roger Morneau dice que se le ore al Espíritu Santo y que si es su voluntad, pues entonces él haga el efecto o la manifestación de la liberación de ese poder satánico. También da un buen consejo y es no hablar con los espíritus, no hablar con los espíritus. Si usted ya tiene experiencia de hablar con los espíritus, debe ser terrorífico, pero alguno quizá escuche el tema o aquí lo haya tenido y lo vuelven a molestar, no responderle ni hablarle nada, no hacerle nada de ningún tipo de referencia. Ahora bien, nosotros también tenemos la advertencia por los escritos de la hermana White de que muchos espíritus se van a materializar y van a intentar o van a hablar incluso con nosotros. Algunos haciéndose pasar por nuestros seres queridos muertos y otros como cualquier persona que habla con uno. Ahí, desde que nosotros sepamos lo que hay, pues entonces debemos cortar todo. Debemos cortar todo, pero no siempre nosotros vamos a saber quizás. Y por eso la importancia de uno encomendarse a Dios cada día. Haz de esto tu primer trabajo, dice en el camino a Cristo. Pues hay una cita aquí muy interesante del conflicto de los siglos que dice, entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil de seducción. Eso está en la página 514 en la edición digital y pego la cita ahí en el chat. Otra cita interesante es que la doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven a servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Recordemos lo que dice la Biblia en Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir. Todo el mundo sabe que lo más seguro que hay es la muerte, ¿verdad? Pero los muertos nada saben. Eso está demasiado claro, señores. Claro, ningún muerto sabe nada, excepto aquellos que ya no están muertos, sino que fueron resucitados, como el caso de Moisés o las personas que resucitaron cuando Cristo resucitó de la tumba. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Se acuerda un muerto de que usted estaba en necesidad, de que vivía en tal lugar, de que ustedes tienen un secreto entre los dos que nada más sabían ustedes dos? Si se habló ya Satanás lo escuchó. Puede venir a darle los números, puede venir a recordarle
fue que usted enterró tal cosa, dónde él enterró esto o aquello para que usted se agarre ese dinero o ese tesoro. No, no puede. Su memoria es puesta en olvido. Pero se preocupa él por lo que le pase a usted o a un hijo o a alguien llegado. Bueno, dice en el versículo 6, también su amor, o quiere venir un muerto a hacerle daño. Su odio y su envidia fenecieron ya, nada de eso existe, los muertos no saben nada. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué les parece? Es el testimonio bíblico. La Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese día sus pensamientos perecen también, dice el Salmo, si mal no recuerdo que es en el Salmo que está. Entonces, ¿de dónde nos viene a nosotros esa inseguridad? Bueno, de que no creemos la palabra de Dios y de todo ese adoctrinamiento satánico que tenemos a través de libros, a través de personas cuando nos relatan algo, a través de las películas, las novelas, etcétera. Ahora, el testimonio de la palabra de Dios es claro. Empezamos por creerlo y tenemos una protección ya natural y sobrenatural contra el mundo de los espíritus, porque hay fuerzas superiores, pero hay una que está sobre todo, que es el poder de Dios. Y si Dios no le da permiso a ninguna otra, pues no puede hacer absolutamente nada. El espiritismo moderno no es solamente expresiones sobrenaturales de espíritus de demonios o de hechicería, de encantamiento, adivinación, también están en las enseñanzas, incluso en las enseñanzas que se dan en las iglesias. Hay muchos maestros espiritistas donde le enseñan a las personas a vivir como quieran, porque el cielo es vuestro. Dios, no busqué esa cita con tiempo, pero déjeme ver si lo encuentro aquí, que creo que está en el conflicto de los siglos. El cielo es vuestro, creo que dice así. Aquí está. Gloria a Dios. Dice aquí, en el conflicto de los siglos, página 544. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más sagrados servidores de Satanás, servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo: no importa cuán malos seáis, no importa lo que creáis, o no en lo que creáis o no en Dios y en la Biblia. Vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Si hagan y deshagan, ustedes van para el cielo. Si se quedan a mitad en un purgatorio, con misa lo sacamos. Eso ya era muy extendido, pero todavía hoy se hacen misa para eso. Los maestros espiritistas declaran virtualmente: todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y él se complace en los tales. Y si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Citando Malaquías 2:17, es decir, que eso dice la persona de que, miren, el que hace mal le va bien. Dios hasta se goza en él. Y si no fuera así, ¿por qué no lo castiga? Entonces, con eso yo dice, miren, Jehová no ve ni oye, ha dejado la tierra, hagamos lo que sea. La palabra de Dios dice en Isaías 5:20, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Pero eso es lo que enseñan los espiritistas, de que no importa lo que vivamos, el cielo es nuestro, que es una enseñanza satánica. También, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí mientras tanto. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que tú puedes progresar. Están también esas teorías de la reencarnación, del karma, etc. A los indulgentes mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Ve que donde el varón del cementerio, que te voy a ayudar a conseguir la mujer que tú quieras, por ejemplo. Esas son formas más groseras
de usted hacer un trabajo ahí donde un brujo, etcétera. Pero hay otros que con esas experiencias paranormales y hacen un medidor de energía y todo eso, pues es el mismo espiritismo, adaptado a las diferentes inteligencias y a los diferentes gustos. Ahora bien, si nosotros, como es el caso, que conocemos la verdad, sabemos, por ejemplo, que los muertos no saben nada, cuál es el estado del hombre, que el hombre existe cuando se une el cuerpo con el aliento de Dios o el espíritu de vida, y que cuando uno se muere ya no hay conciencia después de la muerte. Si sabemos nosotros también que el domingo no es santo, como dicen los espíritus, ni se recogen para darles impresión a las personas, ¿eh? ¿Cómo puede engañarnos a nosotros Satanás? Lo voy, aunque tengo la cita aquí aparte, pero la voy a poner en la pantalla, que está en el conflicto de los siglos. Y yo resumo eso en la página 445, párrafo 2, diciendo que amor por encima de la ley es espiritismo. Vamos a ver por qué. Dice aquí, hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Vamos a encontrar muchos espiritistas hasta con una Biblia debajo del brazo. Y no es diciendo yo soy espiritista, tengo mi Biblia debajo del brazo, sino que por sus frutos está mostrando que sus enseñanzas son espiritistas o espiritualistas. Que sus obras secretas, como dice Ezequiel 8, que hay que cavar bien por el hoyito que Dios le abrió a Ezequiel para que viera las abominaciones que hacían los dirigentes de su pueblo en esa época en el mismo santuario de Dios, adorando al sol, es decir, adorando a Satanás dentro del templo de Jehová. Pues son espiritistas y tienen su Biblia debajo del brazo y hasta te predican de Cristo. Pero bien, sigue diciendo aquí, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. No importa usted tener una Biblia si la interpretación es calimucha. Bueno, pero que la Biblia dice aquí, vamos a buscarlo. No vamos a decir lo que dice, sino vamos a poner lo que dice. Vamos a buscar la cita para dársela, está en 1 de Juan. Dice aquí, por ejemplo, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Parece que la Biblia no es eso lo que dice, lo que quiere decir. Y en el 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en el 5:18 dice lo mismo, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Pero hay personas que dicen hoy que usted puede y que es natural que peque. ¿Por qué? Bueno, porque usted es un ser imperfecto, porque todavía vamos a seguir siendo así hasta que muramos y Cristo nos transforme en su segunda venida o cuando Él venga le ponga lo que le falte a uno. Bueno, pues entonces la Biblia está un poquito equivocada en eso que está ahí, ¿verdad? En eso que vemos ahí. La Biblia nos... Perfectos. Vamos a ver. Eso está en Mateo. Creo que es 5 o 6 por ahí. Mateo 5:48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Vamos a ser nosotros igual que Dios? No, nunca en la vida. Ahora, nosotros tenemos una que va a ser igual que un hombre. Nosotros en nuestra esfera tenemos que alcanzar la perfección del carácter. O no decía Job, de eso de Job. Lo dijo de Abraham también, de Noé. Lo dijo, es decir, entonces hay una
en que todo perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es decir, usted camina con Dios, se aparta del mal, usted es considerado perfecto porque anda como Dios quiere y le agrada a él. Y así también se dice lo mismo de Job y de Abraham, si me lo recuerdo. Por lo menos de esos hombres y creo que otros más. Pero, ¿qué pasa hoy con los espiritistas? Dice que eso no se puede alcanzar. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuera atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Por eso yo le decía que a nosotros que conocemos la verdad acerca del estado de los muertos y de la no santidad del domingo, ¿cómo se nos va a engañar? Bueno, diciéndonos que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hasta podemos hacer cosas que Dios no aprueba porque Dios en su infinita bondad, en su infinito amor, nos lo va a pasar por alto porque nosotros somos mejores que todos los demás. A un hombre lo mataron porque recogió leña en sábado, pero a nosotros no importa, nosotros podemos cocinar, comprar, vender, ir a la farmacia, porque entonces el muchacho se me muere, hacer negocio, etcétera, ¿eh? Porque Dios es muy bueno y ya ese tiempo pasó. No sé cómo van a Dios a darle la cara a ese hombre, si nos perdona a nosotros, ya no, pero bueno, eso sería otro tema. También es una característica del tiempo del fin, el amor libre. Muchas personas que viven en adulterio, libremente, ¿verdad? No Dios no aprobando eso, pero como ya estamos en un tiempo en que Jehová no ve ni oye, pues podemos hacerlo así. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su alma, de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo que mira el decálogo como si fuera letra muerta, lo mismo que venimos diciendo. Fábulas agradables y encantadoras cultivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Ok, la Biblia dice eso ahí en Primera de Juan, en Mateo, que seamos perfectos, que no es, que no, pero mira, fulano dijo tal cosa y fulano mira lo que dice aquí, cómo te explica eso. No, eso no se refiere a eso. O esos versículos hay que sacarlo, como algunos han dicho de los temas de la homosexualidad. Y así vamos acomodando entonces la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios, que Jesús dijo: en vano me honráis, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Por eso yo digo que este párrafo lo podemos resumir diciendo que amor por encima de la ley es espiritismo. Así que Dios es un Dios amoroso, claro que sí. Y tiene todo el cielo dispuesto para nuestra salvación y nuestra liberación de ese mundo de los espíritus. Cualquiera que esté arropado por eso, tiene que cerrar la puerta. Cero películas de espiritistas, que es lo que más fácil entra. Cero libros de espiritistas. Cosa que te haya dado quizá una persona que tenga una relación con ese mundo de los espíritus. Te puede hacer abrirle una puerta en tu casa a los espíritus de los demonios. Entonces, todo eso hay que salirlo y destruirlo, no dárselo a nadie. No importa lo que sea. Y destruirlo. Y encomendándonos a Dios cada día, Dios sabe de qué nos libra y a veces nos permite ver alguna de esas cosas para que nosotros veamos que el mundo de los demonios es real, pero que también Él está con nosotros para poder librarnos de cada una de esas situaciones. Cuando Pablo llegó a una de esas ciudades que eran altamente entregadas al espiritismo, creo que fue la ciudad de Efesio, donde también estaba la estatua de Diana de los Efesios. Lo que hicieron ellos fue que sacaron sus libros. Déjame buscarlo porque no debe haber mucha palabra con libros. Sacaron sus libros de magia y los quemaron todos. Aquí está. Hechos 19, del 17 en adelante leo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y en el nombre del Señor Jesús era magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es lo que debemos nosotros hacer, confesar nuestro pecado y relatar ahí todo eso ante el Señor para que nos ayude a apartarnos de eso.
Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, dando testimonio público. Y contando el precio de ellos, se halló ser 50,000 piezas de plata, mucho dinero. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Para que la palabra del Señor pueda prevalecer, tiene que sacar de su mundo, de su entorno, todo lo que le pertenece a Satanás. Así que vamos a hacer un inventario, a librarnos de literatura, posesiones, aplicaciones, películas, etcétera, adornos, prácticas que pertenecen a Satanás, para que él no gane ventaja sobre nosotros y no nos capture la mente. No nos ejerce ese poder hechizante que llegó a ejercer incluso sobre los Gálatas. ¿Quién fue que los hechizó a ustedes para no obedecer la verdad y ahora están con teorías raras? Señores, Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros y esa es la verdad fundamental, pero ya ellos tenían otro tipo de teorías. Todo por el oscurecimiento que Dios le permitió tener por su rechazamiento de la verdad. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice aquí que se revelará el inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa venida de ese inicuo será por la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a tener que enfrentarnos a todo eso. Muchos demonios se aparecerán de manera pública o individual, hacer ese tipo de manifestaciones entre nosotros para engañarnos si le fuera posible. Y dice aquí que con todo engaño de iniquidad en los que perecen. ¿Por qué? Bueno, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice la misma Biblia en Juan 17:17 que tu palabra es la verdad. Querido amigo, mi amiga, si usted tiene problemas a veces para dormir por manifestaciones sobrenaturales, sueños extraños, cosas que no la dejan dormir quizá en su alrededor, personas que la perturban de manera no natural, ¿verdad? Influencias extrañas, conscientemente o no, o usted ha estado metido en ese mundo y sabe que todavía le queda el resto de eso, pues tiene que tener una comunión constante con Dios, librarse de todo eso y encomendarse a Dios cada día. Y a Dios, bueno, pues de ahí para allá que haga su voluntad. Lo importante es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y su sangre nos libra de todo pecado. Todos los pecados se le van a perdonar a los hombres, excepto usted rechazar lo que Dios le da, el ofrecimiento de la salvación. Ese pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Es decir, que si el Espíritu Santo nos está hablando hoy, pues entonces tenemos que ser sumisos y obedientes. ¿Para qué? Para poder también entonces obtener la bendición y el fruto de la salvación que Dios nos da. Así que en el nombre de Jesús hay poder y vamos a reclamar ese poder para nosotros en el día de hoy. Que Dios les bendiga. Hermano Charlie, le queremos agradecer por tan edificante mensaje. Esperemos que esta no sea la última vez que usted esté por aquí visitándonos. Ahora, para terminar nuestro culto divino, Gracias. vamos a hacerlo con el himno 286. Y hermano Charlie, después que se termine el himno, si nos puede despedir en oración. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Y a ti por la invitación. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi, a su lado fui. He sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz.
ay, ya que salvo soy, desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy, desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Verélo pronto tal cual es, raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy, desde que a Jesús vi, a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria a Dios, Padre eterno, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido compartir tu palabra en este día y porque sabemos que los demonios son reales, pero tú eres más poderoso, Señor, que todo poder y potestad que hay sobre esta tierra. Por eso, Señor, queremos servirte a ti de todo corazón para que nadie más tenga poder sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a librarnos de todas esas cosas que nos estorban, o que sabemos, Señor, que son de origen dudoso o satánico, para poder librarnos de eso y tener todo, Señor, nuestro corazón dedicado a ti por completo. Líbranos, Señor, de las acechanzas del enemigo y síguenos, Señor, dándonos entendimiento y paz en nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me uno también a ese agradecimiento que le ha dado Leanne a Charlie. Gracias, Charlie, por ese temazo que nos has traído esta mañana, que nos ayude a comprender que estamos viviendo en un mundo donde hay un campo de batalla entre el bien y el mal. Bien, quiero invitarles a todos ustedes para que esta tarde nos acompañen al vespertino. No se lo pierdan. Nuestra querida hermana y amiga Virmenia Muñoz nos va a traer un interesante tema. Ustedes saben que Virmenia es licenciada en psicología, así es que sus orientaciones nos van a ayudar a todos. No se pierda ese tema tan interesante. Y también queremos recordarles que mañana, domingo a las 6, seguimos con el estudio del libro Patriarcas y Profetas. No se pierdan este estudio tan interesante que vamos a tener mañana también. Muy buena lectura. Bueno, mis amados, Dios les bendiga, que tengan un resto de sábado feliz en compañía de nuestro amado Jesús en este día de hoy. Que tengan un buen descanso también, espiritual, físico. Que el Señor les acompañe a todos y nos vemos esta tarde a las 5:45. Que Dios les bendiga. Gracias, Leanne. Sino de
Leadni, que fue que me invitó, por haberme permitido estar aquí hoy con ustedes una vez más. Sabe que en la promoción que le mandaba a los contactos de WhatsApp, les decía que si alguien sabía de qué íbamos a tratar por el título. Y creo que solamente una sola persona se aventuró a responderme. Y le dije, usted se equivocó. Me dijo que se Bueno, refería... Charlie, perdona. Charlie, yo no quise comentarte nada, pero tengo una idea, ¿eh? Después te cuento. Bueno, pues esa persona me decía, bueno, se refiere a la experiencia de Indiana, que tiene que ver con la música principalmente, y de la cual el pastor Bora ha hablado mucho. Pero no, ya veremos hoy de qué se trata. Pues antes de entrar en materia y de abrir la palabra de Dios, vamos a invitarles a orar una vez más, ¿les parece? Padre, gracias Señor te damos. Gracias Señor porque tú estás con tu pueblo y tú nos diriges a cada paso, como pueblo y como individuos. Nos sentimos Señor muy agradecidos de ti, de que nos has permitido estar en comunión contigo en este sábado, día del Señor. Y también Señor porque tu luz ha resplandecido sobre nosotros para sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Allí Señor tú nos mantienes y nos llamas, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de tu carácter, Señor, para gloria y honra tuya. Ahora, Padre, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que nos sigas dirigiendo en el nombre de Jesús. Amén. Pues la lectura bíblica estuvo en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Y de ahí voy a tomar solamente una palabrita prácticamente. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito entre vosotros como crucificado? Cuando nosotros ponemos la versión en inglés, King James, dice bewitched, que cuando vamos al diccionario, vamos a ver si aquí me aparece, dice ahí fascinar, calumniar, difamar, pero dice aquí mediante falsas representaciones. Pero esta palabra aquí es hechizar, más comúnmente se conoce como hechizar. Y se refiere no más y menos que a lo que nosotros llamamos hoy como espiritismo, que es básicamente cuando Satanás controla la mente del ser humano de diferentes formas. Satanás controla la mente del ser humano y hay un poder hechizante sobre esa persona, sobrenatural. Y lo hace de diferentes maneras según él entiende que le puede ir mejor con un tipo de persona u otra, pues le ofrece sus engaños, sus representaciones falsas. ¿Para qué? Para capturar su mente al desobedecer a Dios. Y como dice la Biblia, Pablo, creo que es en Romanos, que nosotros nos hacemos siervos de quienes obedecemos, o de la justicia para vida, o del pecado para la muerte. Entonces, cuando nos referimos a el título del tema, que es golpecitos misteriosos, lo estamos tomando de uno de los títulos del libro Primeros Escritos de la hermana White, que se refiere a los inicios del espiritismo. No sé cuántos aquí saben más o menos la historia o han escuchado hablar acerca de las hermanas Fox. ¿Alguien ha escuchado hablar de las hermanas Fox? Bueno, pues en Primeros Escritos se dice en el capítulo que está en la página 59, que dice golpes misteriosos, que el 24 de agosto del año 1850, ese mismo año, si mal no recuerdo, fue la visión del conflicto de los siglos, del gran conflicto. Y cuando muchas cosas pasaron en la reorganización del movimiento adventista, dice la hermana White que ella vio que los golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás
Yo le voy a compartir un video aquí. Voy a ponérselo en el chat de una vez para que no se olvide. Pueden ver ese video en YouTube. Es de una persona no cristiana, pero él está relatando ahí la experiencia de las hermanas Fox. Cuando la hermana White dice aquí que esos golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás, se refiere a la experiencia de las hermanas Fox. Por cierto, déjame ponerle esto aquí en pantalla. Dice aquí que algunos procedían directamente de él y otros indirectamente por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás. Eran su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran la obra del poder de Dios. Cuando uno se aparta de la verdad, como dice Pablo, que rechazan la verdad, entonces le viene una operación de engaño a la persona. Todas estas personas ya en Estados Unidos allá habían pasado ya la experiencia de 1844, donde prácticamente nadie quedó sin escuchar el mensaje de la segunda venida de Cristo para ese año. Y ya sea ellos o a través de sus hijos, cuya responsabilidad era de ellos, pues algunos de ellos no se habían rechazado el mensaje de Dios de volver a reformarse y de repensar sus caminos, y que si Cristo hubiese venido un momento así, si ellos estuvieran preparados o no. Sabemos ya la historia que de miles de personas que proclamaban seguir y esperar a Cristo pronto, pues solamente quedaron unas pocas investigando qué fue lo que pasó con aquella experiencia. Sin embargo, ya a Satanás se le da permiso ahora, unos 6 años después de eso, unos 6 años no, creo que fue antes de ahí. A la hermana White se le mostró eso, no sé si fue el año anterior o ese mismo año. ¿Para qué? Para ejecutar una segunda fase ya que es grandemente preparatoria para su gran engaño final, que es cuando él venga a hacerse pasar por Cristo. ¿Y por qué? Porque ya la persona había rechazado la verdad de la Biblia. Nosotros sabemos que Jesús nos alerta de que si nos anuncian que aquí está el Cristo o allí, que no vayáis, en Mateo 24. Dice la Biblia en Apocalipsis que los ángeles los 3 espíritus inmundos van a todos los reyes de la tierra para reunirlo para la batalla del gran Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón, y que engañan al mundo entero también con esas señales que se le ha dado a hacer, tal como se describe en Apocalipsis 13 de la segunda bestia, la que surge de la tierra. Es decir, que en el tiempo del fin se nos detalla muchos engaños de tipo sobrenatural, que lo podemos enmarcar gran parte de ellos en la palabra espiritismo. Y eso en la modernidad viene con esta experiencia de 3 hermanitas, como lo van a poder ver ahí en ese video un poquito más detallado, que empezaron a escuchar golpes en sus casas y maniobraron algún tipo de conexión. Mira, si tú me vas a decir que sí, dame un golpe. Si es que no, dame 2 golpecitos. Y así se comunicaban. Y ya ustedes saben qué pasó cuando las personas entendieron por ahí que se podía uno comunicar con el espíritu de las personas muertas. Porque el presunto espíritu, que no era más obra de Satanás mismo o de uno de sus agentes, tal como dice este capítulo, era de un presunto hombre que había muerto allá en esa casa hace un tiempo y luego se descubrió su cadáver, etc. Y entonces eso fue un reperpero grandísimo, y la gente que ya había rechazado la verdad, ¿en qué estaba ahora? Creyéndole a un engaño que venía precisamente del poder satánico. El ángel dice, no consultará el pueblo a su Dios, no consultarán a los muertos por los vivos. Eso está en Isaías 8, 19 y 20. Los muertos nada saben. En vez de acudir al Dios vivo, van a recurrir a los muertos. Se han apartado del Dios vivo para conversar con los muertos que nada saben. Luego, la hermana White se le declaró que no tardaría en calificarse de blasfemia todo cuanto se dijera en contra de los golpes misteriosos, los cuales se irían extendiendo más y más con incremento del poder de Satanás, y que algunos de sus adeptos tendrían poder para realizar milagros. ¿Qué nos dice aquí?
extensión de ese tipo de actividades, incluidos los milagros. Cuando hay milagros de por medio, no podemos dejar de pensar en el mundo religioso, donde se hacen muchos milagros, ¿verdad? Y que pudiera ser una posibilidad de que muchos de esos milagros sean de obra satánica, ¿sí o no? Pues Satanás falsificó los milagros que hizo Moisés para dar testimonio del poder de Dios, allá en Egipto, delante del faraón. Y así también se nos dice en Apocalipsis que hará descender fuego del cielo delante de los hombres. Todo eso para engañar a los que se pierden. Pues entonces, si las personas no están de acuerdo a la ley y al testimonio, pues tendríamos que poner en tela de juicio, por lo menos estar bien apercibidos de ese tipo de milagros o curaciones que ocurren. Y ya ni hablar de las que se dan en el mundo no cristiano. Se demostró que por los golpes y el mesmerismo, que es otra forma de decir hipnotismo, estos magos modernos explicarían aún todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Y que muchos creerían que todas las obras poderosas que hizo el Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra fueron hechas por este mismo poder. Y ahí se le relata a la hermana White la experiencia de Moisés en Egipto. Pronto llegará ese tiempo y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Los perdidos ya están entrampados, faltaríamos nosotros, ¿verdad? Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Bueno, déjame terminar de leer el capítulo. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos, pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel. Está siempre sobre Israel para el bien, y él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en él. Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él. Dijo el ángel: recuerda que estás en terreno encantado. Vi que debemos vigilar y ponernos la armadura completa. Y Pablo la detalla bien en Efesios 6. Embrazando el escudo de la fe para permanecer en pie y para que no nos dañen los ígneos dardos del maligno. Pues bien, sabemos que Satanás es un enemigo caído, que no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios a menos que Dios se lo permita, que tiene mucho poder, pero que ningún gran poder de eso nos puede hacer daño si nosotros no llegamos a ¿qué? A meternos en el terreno de Satanás. Eva, por ejemplo, fue engañada, sin embargo, Adán no. Adán lo hizo conscientemente. Y por eso precisamente Satanás se acercó a Eva porque entendía que podía ser más susceptible del engaño, tal como ocurrió. Hoy en día también ocurre lo mismo. Para algunos de nosotros tiene mucho significado cuando nosotros vemos esta parte de que no debemos temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Por ejemplo, en mi experiencia, antes de yo ser cristiano, hace ya un tiempecito, yo estudiaba mucho antes lo que era la grafología, los tipos de mancia, que son tipos de adivinaciones, y también incluso la astrología. Muchos aquí conocerán a Walter Mercado, que creo que murió no hace mucho tiempo. Walter Mercado era un astrólogo famosísimo, puertorriqueño. Y yo sabía tanto. En el Canal 2, creo que aquí en República Dominicana ponían un pequeñito detalle de los signos. Y yo llegué a saber tanto de eso, que sabía lo que Walter Mercado prácticamente le iba a decir a los 12 signos cada día. Porque eso también se estudia, más o menos cíclico, etcétera. Sin embargo, cuando yo tenía la curiosidad ya de aprender otras cosas y de expandirme más,
pues quise tener otro tipo de experiencia. Gracias a Dios que ese tipo de experiencia que yo tuve fue prácticamente teórica y de cosas por la ramita, por así decirlo. Pero cuando un día un compañero de escuela me dice que su tía es Rosa Cruz, que es un tipo de logia, tipo masónica, ocultista, y que estudia mucho los misterios del antiguo Egipto, etcétera, y que ella vivía ahí en Villamella como yo, un poquito apartado, pero al mismo Villamella. Y ella era Rosa Cruz. Yo me interesé mucho por eso, porque pensé que eso no podía estar tan al alcance de uno cerca, y yo quería hablar con la señora y que me enseñara, etcétera. Y él me decía que ella hacía viajes astrales. Los viajes astrales, desde mi punto de vista, no es más que una experiencia que te da un ángel de Dios, no, sino un demonio. Cuando el ángel de Dios, que también tiene el mismo poder, eso se llama visión, vino el ángel y me mostró, etcétera. Pero cuando el demonio viene donde ti, es decir, donde la persona que hace su viaje astral, le da la impresión de que sale del cuerpo y va a otros lugares, y a veces se juntan varias personas que están en diferentes lugares de un mismo país o de diferentes lugares, y le da la impresión de que han salido del cuerpo su alma, entre comillas. Nosotros sabemos por la Biblia que el alma somos nosotros, el cuerpo y el aliento de Dios, el espíritu. Eso llega a ser el alma viviente, dice la Biblia en Génesis capítulo 2. Pero entonces ahí pueden andar por varios sitios, hablar, y cada uno luego volver a su casa donde dejó su cuerpo. Todo ese tipo de cosas esa señora lo hacía, me decía mi compañero, y yo quería saber más. Pues, en fin, nunca pude contactarme con la señora, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí encontré la sede de los Rosacruces. Estaba por ahí cerca de la 27 de febrero, que hace esquina Máximo Gómez. Y toqué, llamé, mejor dicho. Me salió una señora, una expresión bien regia. Yo le dije que quería ser parte de los Rosacruces. Y me dijo, me miró de arriba abajo, espérate ahí. Entró, buscó un papelito, ahí decía poner el nombre, por qué yo quería hacer, y una pequeña cuota de contribución. Para mí todo estaba perfecto, excepto esa pregunta. Y yo, que no quería quedarme fuera, me fui a internet y a la Biblioteca Nacional, que antes el internet no era tan común, y me puse a investigar de los Rosacruces para yo poder dar una buena respuesta, o la mejor que yo entendiera. Y ahí, lo que yo le había pedido a mi madre y a mi hermana, mi madre doña Carmen y mi hermana Sonia, que yo sabía que nunca me iban a dar, pues entonces el Señor me lo dio. Cuando ellas veían que yo estaba más y más metido en eso, madre y hermana maternal también incluso preocupada por uno, decía, mira, a Dios no le gusta eso, que si yo cuando, yo búsquemelo en la Biblia y yo lo dejo. Porque yo había crecido en el temor de Dios y leyendo mi Biblia y respetándole y todo. Pero sabía que ellas nunca iban a buscar nada porque no sabían de Biblia. Y como les dije, Dios me dio ese día lo que yo le había pedido. En una página de internet de un señor católico de Nueva York, encontré sobre los Rosacruces, etcétera, y las citas bíblicas de por qué Dios condena ese tipo de actividades y lo que yo hacía. También me hablaba de la astrología, de las adivinaciones, del espiritismo, etcétera. Y todas las citas sí las anoté, como 20 y pico. Cuando llegué a mi casa la busqué, y ese fue, vamos a decir, el inicio de mi conversión. Pues cuando algunas personas tenemos ese tipo de experiencia, hay otras que tienen un tipo de experiencia ya más contacto con el tipo medio, con el espíritu, con los espíritus, que es que incluso hablan cara a cara, o el espíritu habla en el lugar donde estén, ellos responden, se sienten tranquilos. Otros, el espíritu se le mete dentro, tal como pasaba como los relatos que están en la Biblia, y un sinnúmero de ramificaciones, que quizá citarlas todas no nos dé el tiempo, pero dejaríamos muchas fuera, pero hay para todos los gustos, para todas las clases sociales, una un chin más fina, otra un poco más vulgar. Usted también puede irse a leer la taza o la baraja, y una persona que no lo conoce le dice de todo sobre usted. Todo ese tipo de cosas son espiritistas, y Dios las condena. Dios las condena. Es más vulgar cuando usted entra en contacto, cuando el espíritu entra dentro de la persona. Ya ahí hay una invasión terrible, y hasta lo invalida a uno para ser maestro en el pueblo de Dios, tal como dice en el libro, creo que es Primeros Escritos. Veré si consigo la cita luego. Y
Se la mando a Dulce y a Leandro. Ponen ahí, me hacen ver los demonios a las personas interesadas. No vi en qué momento pusieron ese comentario. Pero en fin, la clave para usted no tener contacto con los espíritus o librarse de eso, es usted deshacerse de todo lo que usted tenga en su casa que tenga que ver con eso. Eso es lo primero que usted debe hacer. Pues se encomienda a Dios, le dice que lo libre, porque algunas veces estamos metidos quizá en ese tipo de actividades o mundo y no estamos conscientes de qué se trata realmente o del peligro que corremos. Hay otras personas que sí lo saben, pero lo primero que usted debe hacer es botar todo. Yo tenía, por cierto, varias cajas de libros y de artículos y eso, lo quemé todito. Eran como 2 o 3 cajas de cerveza, Presidente. Tenían buen tamaño, revista y todo, porque yo me paseaba por ahí, por la Duarte, y buscando libros, etcétera, y leyéndolo. Y hasta cambié un libro del conflicto de los siglos por un libro del maravilloso número 7 de Cory Méndez. Eso nunca se me olvida. Mi tío me había regalado, que ya murió, que era adventista, el conflicto de los siglos. Y mi afán por eso, miren por qué cambié yo ese tesoro, que tengo por cierto uno por aquí. Ahí se ve, ¿verdad? Este me lo regaló mi hermano Rubén. Pues a ese tipo de cosas llega uno y cuando uno se deshace de todo eso, pues entonces ya los espíritus, los demonios no tienen nada que buscar en su casa. Algunos habremos visto ese drama interesante del clavito que deja el hombre que vende la casa en la sala ahí. Y entonces yo le voy a vender esta casa, pero ese clavito que está ahí es mío. Y el hombre iba a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, a enganchar un sombrero y a buscarlo. ¿Por qué? Porque ese era su clavito. Y eso representa cuando nosotros le dejamos, que sea una cosita, a Satanás, por el cual pueda acceder a nosotros. Hay una experiencia muy interesante de un señor canadiense, se llama Roger Morneau. Él escribió un libro muy bueno, A Trip into the Supernatural, o Un viaje a lo sobrenatural. Le voy a poner el link aquí, donde está doblado al español, subtitulado, y otro también donde uno doblado y otro subtitulado, por si lo quieren ver. Es un poquito largo, pero no tiene desperdicio y se puede aprender mucho. Ahí están. El hermano Roger Morneau se dedicó a la comunicación con los espíritus, le sacó mucho provecho económico y luego Dios lo tenía ahí, pero no lo dejaba que llegara a perderse por completo. Él tenía su base cristiana y luego eso, como dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí en el momento preciso Dios lo sacó y llegó a hacerse incluso adventista del 7º día. Y tal como Roger relata una experiencia en cuanto al sábado, tengo también yo una para relatar precisamente con mi amigo, el que le mencionaba ahorita, el sobrino de la señora, que hacía los viajes astrales. Él relata ahí una experiencia interesante con el sábado. La que yo le puedo contar es que mi amigo se puso a jugar la Ouija. Ustedes saben lo que es la Ouija, un tablero con las letras del alfabeto, y con por lo menos 2 personas le ponen la mano encima del tablero con algo que se pueda ver la letra, y luego entonces el espíritu que llegue a la sala te va moviendo eso y se comunica contigo de esa manera. Él lo hizo un par de veces. Él era mayor que yo, como 2 o 3 años mayor que yo. Yo era el más joven de la clase. Y me decía, no te pongas a inventar con eso. Me decía cómo se revolteaba la cosa en su habitación, etcétera. Y algo curioso que me dijo, que cuando eso yo no soñaba ni en ser adventista, ni conocía nada del sábado, ni de los mandamientos de Dios, etcétera, es que cuando ellos intentaban, a veces intentaban un domingo, y el dichoso espíritu, el demonio ese, nunca iba a los domingos. Y ellos habían notado el patrón ya. Y le preguntaron al espíritu que por qué no venía los domingos. Y ustedes saben que le dijo el dichoso espíritu ese, que no, que los domingos era un día especial y que ellos no tenían permiso para salir. ¿Qué les parece? Entonces, toda esa orquestación, Satanás la tiene desde antes, desde antaño, para ir trabajando en lo que nosotros ya sabemos más claramente por la Biblia,
y los escritores, hermana White, de que el domingo se le está dando cada vez más realce, de que es un día especial y que se va a considerar santo y que se van a aparecer espíritus diciendo de la especialidad del día de reposo, del domingo, etcétera. Y miren, ya cuando él tenga esa experiencia o vea esto y se recuerda eso, pero mire, el Espíritu me lo decía también con el que yo me comunicaba, pero es verdad. O si yo hubiese tenido eso también y lo veo y no conozco, no creo la verdad, me pasaría quizá lo mismo también. Entonces, todos tienen un patrón y es como veíamos ahorita, con el propósito de engañar al ser humano. Ese caso de las hermanas Fox es lo que se puede considerar como el inicio del espiritismo moderno, y ese caso de la Ouija es algo muy peligroso, donde muchas personas se ponen a inventar y hasta terminan siendo poseídos de los demonios. Otra experiencia que le puedo contar es, y es la clave para contrarrestar este tipo de manifestaciones, es que nosotros nos mudamos una vez a una casa, mi esposa y mi hijo estaba recién nacido prácticamente, ya tenemos 3, y la persona que se mudaba de ahí se iba, no muy lejos de la zona, pero porque la hermana de su esposa, que también está allegada familiarmente a mi esposa, ellos, estaba poseída por un demonio, vivía al lado. Ellos vivían en una casa de blog, pero ella vivía en una casa de madera y techada o cercada con plywood, etcétera. Y cuando esa mujer empezaba a darse golpes en esos plywood, a las 4 y 5 de la mañana, a las 5 de la mañana realmente, ya ustedes se imaginan, a vocear cosas y palabras ininteligibles, etcétera. Y el demonio se la había agarrado con él y estaba que no aguantaba y se fue. Bueno, pues nos alquilaron la casa y no nos dijeron nada de eso. ¿Qué ustedes se imaginan? Como al segundo o tercer día que estamos viviendo ahí, y a las 5 de la mañana me levanta la prima de mi esposa, hablando en ese asunto, y como hablando la misma lengua, como hablando en lengua, así como habla mucha gente por ahí que dicen que es el Espíritu Santo, que no es ningún Espíritu Santo nada. Y yo digo, oh, y la mujer mía con miedo, porque estábamos en la habitación de nosotros al lado de la sala de ellos. Y cuando el esposo de ella se iba a trabajar tempranito, pues ella arrancaba y ya ustedes saben. Yo me pongo a orar y la experiencia cortada es que cada vez, era a las 5 que la agarraba, a las 5 en punto prácticamente. Cada vez que yo me levantaba primero, de las 5, y me ponía a orar, el día entero ya se lo pasaba mansita. Ni hacía su reperpero a las 5 de la mañana y el día entero no hacía nada extraño. Ahora, cuando ella me agarraba adelante, ya ustedes saben, se le iba el sueño a uno y el día entero entonces estaba con manifestaciones extrañas, o para mi esposa o con la persona alrededor. Miren qué poderoso es el poder que da Dios a través de la oración, que es real y verdadera. Pero yo ni entiendo que tuviera o que tenga el don de echar fuera demonios, etcétera. Alguna hermana de ella se ponía contenta y la mamá, y a lo mejor Dios te mandó y que para que saque el espíritu. Y yo, espera, que yo no voy donde yo no entienda que Dios me haya mandado. Y sí, hacíamos un poco de actividades nocturnas allá de oración y eso, pero nunca tuve que la osadía de ir a sacar el demonio o a verla. Otro día yo le pasé cerca y le dice a ella, a mi esposa, tú ves, él tiene una luz que sí o qué, que lo protege. Y me echó para atrás eso porque ellos dan su testimonio y Dios cuida a uno de manera especial. Pero en fin, le hago este relato porque a veces también estamos en terreno encantado sin darnos cuenta. Pero también, ¿cómo podemos librarnos? Entonces, a través del poder de la oración y encomendarnos a Dios. Y no como hay bla, 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 por ahí. En el nombre de Jesús, de hecho, ¿no se acuerdan de la experiencia de esos que eran hijos de sacerdotes, si mal no recuerdo, y que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo, el que predicaba Pablo? ¿Se acuerdan? Eso está en el libro de Hechos. ¿Y qué le dijo el demonio? Ah, bueno, a Jesús yo lo conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y el demonio le caía atrás y le daba una pela, dice el relato bíblico, que le caía atrás y los castigaba, algo así que era. Pues no, el mismo Roger Morneau dice que se le ore al Espíritu Santo y que si es su voluntad, pues entonces él haga
el efecto o la manifestación de la liberación de ese poder satánico. También da un buen consejo y es no hablar con los espíritus, no hablar con los espíritus. Si usted ya tiene experiencia de hablar con los espíritus, debe ser terrorífico, pero alguno quizás escuche el tema o aquí lo haya tenido y lo vuelven a molestar, no responderle ni hablarle nada, no hacerle nada de ningún tipo de referencia. Ahora bien, nosotros también tenemos la advertencia por los escritos de la hermana White de que muchos espíritus se van a materializar y van a intentar o van a hablar incluso con nosotros. Algunos haciéndose pasar por nuestros seres queridos muertos y otros como cualquier persona que habla como uno. Ahí, desde que nosotros sepamos lo que hay, pues entonces debemos cortar todo. Debemos cortar todo, pero no siempre nosotros vamos a saber quizás. Y por eso la importancia de uno encomendarse a Dios cada día. Haz de esto tu primer trabajo, dice en el camino a Cristo. Pues hay una cita aquí muy interesante del conflicto de los siglos que dice: entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en tinieblas para recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil de seducción. Eso está en la página 514 en la edición digital y pego la cita ahí en el chat. Otra cita interesante es que la doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven a servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Recordemos lo que dice la Biblia en Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir. Todo el mundo sabe que lo más seguro que hay es la muerte, ¿verdad? Pero los muertos nada saben. Eso está demasiado claro, señores. Claro, ningún muerto sabe nada, excepto aquellos que ya no están muertos, sino que fueron resucitados, como el caso de Moisés, o las personas que resucitaron cuando Cristo resucitó de la tumba. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Se acuerdan, muerto, de que usted estaba en necesidad, de que vivía en tal lugar, de que ustedes tenían un secreto entre los dos que nada más sabían ustedes dos? Si se habló, ya Satanás lo escuchó. Puede venir a darle los números, puede venir a recordarle dónde fue que usted enterró tal cosa, o dónde él enterró esto o aquello para que usted se agarre ese dinero o ese tesoro. No, no puede. Su memoria es puesta en olvido. Pero se preocupa él por lo que le pase a usted o a un hijo o a alguien ha llegado. Bueno, dice en el versículo 6, también su amor. ¿O quiere venir un muerto a hacerle daño? Su odio y su envidia fenecieron ya. Nada de eso existe. Los muertos no saben nada. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué les parece? Es el testimonio bíblico. La Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ese día sus pensamientos perecen también, dice el Salmo, si mal no recuerdo que es en el Salmo que está. Entonces, ¿de dónde nos viene a nosotros esa inseguridad? Bueno, de que no creemos la palabra de Dios y de todo ese adoctrinamiento satánico que tenemos a través de libros, a través de personas cuando nos relatan algo, a través de las películas, las novelas, etc. Ahora, el testimonio de la palabra de Dios es claro. Empezamos por creerlo y tenemos una protección ya natural y sobrenatural contra el mundo de los espíritus, porque hay fuerzas superiores, pero hay una que está sobre todo, que es el poder de Dios. Y si Dios no le da permiso a ninguna otra, pues no puede hacer absolutamente nada. El espiritismo moderno no solamente expresiones sobrenaturales de espíritus de demonios o de hechicería, de encantamiento, adivinación, también están en las enseñanzas, incluso en las enseñanzas que se dan en las iglesias. Hay muchos maestros espiritistas donde le enseñan a las personas a vivir como quieran, porque el cielo es vuestro.
Dios, no busqué esa cita con tiempo, pero déjeme ver si lo encuentro aquí, que creo que está en el conflicto de los siglos. El cielo es vuestro, creo que dice así. Ah, aquí está. Gloria a Dios. Dice aquí, en el conflicto de los siglos, página 544. Si no existiera otra evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más sagrados servidores de Satanás, servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo: no importa cuán malos seáis, no importa lo que creáis o no en lo que creáis o no en Dios y en la Biblia. Vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Si hagan y deshagan, ustedes van para el cielo. Si se quedan a mitad en un purgatorio, con misa lo sacamos. Eso ya era muy extendido, pero todavía hoy se hace misa para eso. Los maestros espiritistas declaran virtualmente: todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y él se complace en los tales. Y si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Citando Malaquías 2:17, es decir, que eso dice la persona de que, miren, el que hace mal le va bien, Dios hasta se goza en él. Y si no fuera así, ¿por qué no lo castiga? Entonces con eso ellos dicen: miren, Jehová no ve ni oye, ha dejado la tierra, hagamos lo que sea. La palabra de Dios dice en Isaías 5:20: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Pero eso es lo que enseñan los espiritistas, de que no importa lo que vivamos, el cielo es nuestro, que es una enseñanza satánica. También, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí mientras tanto. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que tú puedes progresar. Están también esas teorías de la reencarnación, del karma, etc. A los indulgentes mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Ve que donde el varón del cementerio, que te voy a ayudar a conseguir la mujer que tú quieras, por ejemplo. Esas son formas más groseras de hacer un trabajo ahí, donde un brujo, etcétera. Pero hay otros que con esas experiencias paranormales y hacen un medidor de energía y todo eso, pues es el mismo espiritismo, adaptado a las diferentes inteligencias y a los diferentes gustos. Ahora bien, si nosotros, como es el caso, que conocemos la verdad, sabemos, por ejemplo, que los muertos no saben nada, cuál es el estado del hombre, que el hombre existe cuando se une el cuerpo con el aliento de Dios o el espíritu de vida, y que cuando uno se muere ya no hay conciencia después de la muerte. Si sabemos nosotros también que el domingo no es santo, como dicen los espíritus, ni se recogen para darles impresión a las personas, ¿cómo puede engañarnos a nosotros Satanás? Aunque tengo la cita aquí aparte, pero la voy a poner en la pantalla, que está en el conflicto de los siglos. Y yo resumo eso en la página 445, párrafo 2, diciendo que amor por encima de la ley es espiritismo. Vamos a ver por qué. Dice aquí: hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Vamos a encontrar muchos espiritistas hasta con una Biblia debajo del brazo. Y no es diciendo yo soy espiritista, tengo mi Biblia debajo del brazo, sino que por sus frutos está mostrando que
que sus enseñanzas son espiritistas o espiritualistas. Que sus obras secretas, como dice Ezequiel 8, que hay que cavar bien por el hoyito que Dios le abrió a Ezequiel para que viera las abominaciones que hacían los dirigentes de su pueblo en esa época, en el mismo santuario de Dios, adorando al sol, es decir, adorando a Satanás dentro del templo de Jehová, pues son espiritistas y tienen su Biblia debajo del brazo y hasta te predican de Cristo. Pero bien, sigue diciendo aquí, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. No importa usted tener una Biblia si la interpretación es calimocha. Bueno, pero que la Biblia dice aquí, vamos a buscarlo. No vamos a decir lo que dice, sino vamos a poner lo que dice. Vamos a buscar la cita para dársela, está en 1 de Juan. Dice aquí, por ejemplo, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Parece que la Biblia no es eso lo que dice, lo que quiere decir. Y en el 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en el 5:18 dice lo mismo. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Pero hay personas que dicen hoy que usted puede y que es natural que peque. ¿Por qué? Bueno, porque usted es un ser imperfecto, porque todavía vamos a seguir siendo así hasta que muramos y Cristo nos transforme en su segunda venida, o cuando Él venga le ponga lo que le falte a uno. Bueno, pues entonces la Biblia está un poquito equivocada en eso que está ahí, ¿verdad? En eso que vemos ahí. La Biblia nos llama a ser perfectos. Perfectos. Vamos a ver. Eso está en Mateo. Creo que 5 o 6 por ahí. Mateo 5:48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Vamos a ser nosotros igual que Dios? No, nunca en la vida. Ahora, nosotros tenemos un objetivo que alcanzar, porque el animal nunca va a ser igual que un hombre. Nosotros en nuestra esfera tenemos que alcanzar la perfección del carácter. ¿O no decía Dios eso de Job? Lo dijo de Abraham también, de Noé. Lo dijo, es decir, entonces hay una distinción en que se puede alcanzar eso. Dice aquí, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es decir, usted camina con Dios, se aparta del mal, usted es considerado perfecto porque anda como Dios quiere y le agrada a él. Y así también se dice lo mismo de Job y de Abraham, si me lo recuerdo. Por lo menos de esos hombres y creo que de otros más. Pero, ¿qué pasa hoy con los espiritistas? Dice que eso no se puede alcanzar. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuera atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Por eso yo le decía que a nosotros que conocemos la verdad acerca del estado de los muertos y de la no santidad del domingo, ¿cómo se nos va a engañar? Bueno, diciéndonos que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hasta podemos hacer cosas que Dios no aprueba porque Dios en su infinita bondad, en su infinito amor, nos lo va a pasar por alto porque nosotros somos mejores que todos los demás. A un hombre lo mataron porque recogió leña en sábado, pero a nosotros no importa, nosotros podemos cocinar, comprar, vender, ir a la farmacia porque entonces el muchacho se me muere, hacer negocio, etcétera, porque Dios es muy bueno y ya ese tiempo pasó. No sé cómo van a Dios a darle la cara a ese hombre si nos perdona a nosotros y a él no. Pero bueno, eso sería otro tema. También es una característica del tiempo del fin el amor libre. Muchas personas que viven en adulterio libremente, ¿verdad? No Dios no aprobando eso, pero
Como ya estamos en un tiempo en que Jehová no ve ni oye, pues podemos hacerlo así. La justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su alma, de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo que mira el decálogo como si fuera letra muerta, lo mismo que venimos diciendo. Fábulas agradables y encantadoras cultivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Ok, la Biblia dice eso ahí en Primera de Juan, en Mateo, que seamos perfectos, que Noé, que no, pero mira, fulano dijo tal cosa y fulano mira lo que dice aquí, cómo te explica eso. No, eso no se refiere a eso. O esos versículos hay que sacarlo, como algunos han dicho de los temas de la homosexualidad. Y así vamos acomodando entonces la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios, que Jesús dijo: en vano me honráis, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Por eso yo digo que este párrafo lo podemos resumir diciendo que amor por encima de la ley es espiritismo. Así que Dios es un Dios amoroso, claro que sí. Y tiene todo el cielo dispuesto para nuestra salvación y nuestra liberación de ese mundo de los espíritus. Cualquiera que esté arropado por eso, tiene que cerrar la puerta. Cero películas de espiritistas, que es lo que más fácil entra. Cero libros espiritistas. Cosa que te haya dado quizá una persona que tenga una relación con ese mundo de los espíritus. Te puede hacer abrirle una puerta en tu casa a los espíritus de los demonios. Entonces, todo eso hay que salirlo y destruirlo, no dárselo a nadie. No importa lo que sea. Y destruirlo. Y encomendándonos a Dios cada día, Dios sabe de qué nos libra y a veces nos permite ver alguna de esas cosas para que nosotros veamos que el mundo de los demonios es real, pero que también Él está con nosotros para poder librarnos de cada una de esas situaciones. Cuando Pablo llegó a una de esas ciudades que eran altamente entregadas al espiritismo, creo que fue la ciudad de Efesio, donde también estaba la estatua de Diana de los Efesios. Lo que hicieron ellos fue que sacaron sus libros. Déjame buscarlo porque no debe haber mucha palabra con libros. Sacaron sus libros de magia y los quemaron todos. Aquí está. Hechos 19, del 17 en adelante leo. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y en el nombre del Señor Jesús era magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Eso es lo que debemos nosotros hacer, confesar nuestro pecado y relatar ahí todo eso ante el Señor para que nos ayude a apartarnos de eso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, dando testimonio público. Y contando el precio de ellos, se halló ser 50,000 piezas de plata, mucho dinero. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Para que la palabra del Señor pueda prevalecer, usted tiene que sacar de su mundo, de su entorno, todo lo que le pertenece a Satanás. Así que vamos a hacer un inventario, a librarnos de literatura, posesiones, aplicaciones, películas, etcétera, adornos, prácticas que pertenecen a Satanás, para que él no gane ventaja sobre nosotros y no nos capture la mente. No nos ejerce ese poder hechizante que llegó a ejercer incluso sobre los Gálatas. ¿Quién fue que los hechizó a ustedes para no obedecer la verdad y ahora están con teorías raras? Señores, Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros y esa es la verdad fundamental, pero ya ellos tenían otro tipo de teorías. Todo por el oscurecimiento que Dios le permitió tener por su rechazamiento de la verdad. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice aquí que se revelará el inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Esa venida de ese inicuo será por la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Vamos a tener que enfrentarnos a todo eso. Muchos demonios se aparecerán de manera pública o individual a hacer ese tipo de manifestaciones entre nosotros para engañarnos si le fuera posible. Y dice aquí que con todo engaño de iniquidad en los que perecen. ¿Por qué? Bueno, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice la misma Biblia en Juan 17:17 que tu palabra es la verdad. Querido amigo, mi amiga, si usted tiene problemas a veces para dormir por manifestaciones sobrenaturales, sueños extraños, cosas que no la dejan dormir quizá en su alrededor, personas que la perturban de manera no natural, ¿verdad? Influencias extrañas, conscientemente o no, o usted ha estado metido en ese mundo y sabe que todavía le queda el resto de eso, pues tiene que tener una comunión constante con Dios, librarse de todo eso y encomendarse a Dios cada día. Y a Dios, bueno, pues de ahí para allá que haga su voluntad. Lo importante es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y su sangre nos libra de todo pecado. Todos los pecados se le van a perdonar a los hombres, excepto usted rechazar lo que Dios le da, el ofrecimiento de la salvación. Ese pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Es decir, que si el Espíritu Santo nos está hablando hoy, pues entonces tenemos que ser sumisos y obedientes. ¿Para qué? Para poder también entonces obtener la bendición y el fruto de la salvación que Dios nos da. Así que en el nombre de Jesús hay poder y vamos a reclamar ese poder para nosotros en el día de hoy. Que Dios les bendiga. Hermano Charlie, le queremos agradecer por tan edificante mensaje. Esperemos que esta no sea la última vez que usted esté por aquí visitándonos. Ahora para terminar nuestro culto divino, vamos a hacerlo con el himno 286 y hermano Charlie, después que se termine el himno, si nos puede despedir en oración. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Y a ti por la invitación.